Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a este su programa Infinito Cultural, Arte y Patrimonio. Gracias por estarnos siguiendo, por estarnos viendo y hoy esperamos tener mucha audiencia porque hoy el programa que vamos a tener, el tema que vamos a tratar hoy en este conversatorio es supremamente interesante y el personaje ni se diga. Entonces, a nombre de la Fundación Arriba Colombia de Infinito Cultural, Arte y Patrimonio, y de Conversarte, que es la plataforma que nos presta este maravilloso servicio de transmitir. Bienvenidos todos y les voy a presentar la invitada que tenemos en la tarde de hoy. Ya yo la estaba anunciando por las redes sociales, ya todos los que estén aquí yo creo que saben de quién trata, pero los que no, pues vamos a conocer una persona supremamente importante, sobre todo que nos ha dejado una huella profunda, profunda en el país, muy positiva, demasiado positiva. Entonces, bueno, bienvenida, doctora Katia González, la arquitecta Katia González. Bueno, buenas para todos. Un saludo muy patrimonial. Primero que todo, espero que todos me estén escuchando bien. Estoy muy contenta porque cada vez que a mí me dan la oportunidad de hacer conocer este programa que fue creado ante la impotencia que yo sentía de no poder hacer bien la tarea cuando uno lo nombran en la dirección de patrimonio, por ejemplo, imagínense ustedes que fue mi primer cargo público en mi vida. Yo solamente había trabajado en la oficina, que además mi jefe era mi papá. Entonces, y además mi papá se me fue y me tocó a mí quedarme sola en la oficina y mis hermanos todavía estaban chiquitos. Yo venía de hacer mi posgrado, yo no sabía cuánto costaba una bolsa de cemento y me tocó una empresa donde se estaban construyendo una cantidad de apartamentos. Mejor dicho, yo estaba en unos embolates. Y cuando me llaman para esta cosa de la dirección de patrimonio, claro, porque yo había luchado muchísimo, porque como yo había hecho el posgrado fuera de este país, y yo llegué a mi ciudad, Barranquilla, y lo primero que vi fue que empecé a mirar los edificios antiguos que teníamos, que yo nunca los había mirado porque a mí eso no, como que no me importaba. Y vi el de la aduana y vi que lo iban a tumbar porque ahí querían hacer y que un colegio y después y que un edificio para la aduana, pero moderno. Y yo vi ese edificio y yo le empecé a tomar fotos y yo decía, pero ¿cómo van a tumbar esto si esto es lindo? En todas partes de Europa esto es lo que protegen. La gente les cambia, los pone a que tengan otros usos, pero no los tumban, esto es demasiado divino. Bueno, y así empezó pues esa tarea mía de ese edificio que fue la aduana de Barranquilla, que hoy hay hasta llaveros de la aduana. Uno piensa en Barranquilla, siempre que uno ve en televisión a Barranquilla, sale la aduana, siempre el edificio es amarillo largo. Bueno, ese edificio fue el que fue mi primera, el primer edificio que yo salvé. Y ahí le entró mi piquiñita, pues, porque es que esto del patrimonio es una pasión. Esto no es un trabajo, es una pasión y uno no se le quita. Entonces, bueno, doctora, pero yo la voy a interrumpir antes de que usted siga, porque es para que los que no saben y no la conocían, pues yo quería hacer como la presentación, pero ya con ella aquí al frente, tenemos a la creadora del Programa Nacional Vigías del Patrimonio. Fuimos pioneros en el mundo con este programa y luego se lo empezaron a copiar y a pedir ayuda aquí, pero hoy tenemos a la doctora Katia González, una arquitecta barranquillera que hoy llega llena de historias, de anécdotas y de cosas hermosas que ha pasado a lo largo de todos estos años, desde que ella hace 21 años creó este programa. Y si, como dice, era su primer cargo público y sale con semejante perla, qué miedo hoy día, usted es un peligro, doctora, pero un peligro de esos que necesitamos que nos ronde por todo lado. Ahora sí, doctora, síganos contando todas esas maravillosas historias. Bueno, entonces resulta que como se logró pues salvar el edificio de la aduana, y fue un ejemplo porque en ese edificio precisamente recién restaurado, ahí es donde se hace la ceremonia nada menos que de el lanzamiento del Ministerio de Cultura. Imagínense todas estas cosas enlazadas unas con otras, ¿no? Entonces, bueno, y como a los el primer ministro fue Ramiro Osorio y el segundo ministro fue Alberto Casas, o sea, digamos ya con Andrés Pastrana. Y
resulta y pasa que a mí me llaman y me dice, porque el vicepresidente era barranquillero, Gustavo Belemos, un historiador con el que yo había hecho lo de la aduana, y me dice, yo te necesito para una cosa que se llama Dirección de Patrimonio. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Me dice, una oficina que hay en Bogotá. Y dije, yo, oficina. Si yo, no, y Bogotá, no, yo, a mí no me gusta esto. Entonces me dijo, Katia, lo que pasa es que yo quiero que me hagas 20 aduanas en el país. Cuando él me dijo eso, yo dije, no, a mí eso sí me gusta. A mí eso sí. Entonces, y pregunté, bueno, lo único que pregunté es porque yo lo único que pregunté era, ni siquiera pregunté ni cuánto ganaba ni nada. Pregunté que si tenía carro, porque yo me daba miedo. Lo único que yo pregunté fuera que si tenía carro y me dijeron que sí. Dije, bueno, entonces yo digo que sí. De una. Bueno, entonces yo llegué y cuando, pues al principio empiezo yo a ver cómo era la cosa y no sé qué, y yo veo que desde esa dirección de patrimonio, desde una oficina en Bogotá, tocaba vigilar. En ese momento eran 4.000, a mí que no se me olvida la ficha, 4.793 inmuebles declarados bienes de interés cultural. Imagínense. En Bogotá. ¿Ah? ¿A nivel nacional o en Bogotá? ¿Cómo? ¿A nivel nacional? O en... Que son los que tienen que manejar el ministerio, pero más los centros históricos, imagínense, más los centros históricos. Bueno, entonces yo dije, no, esta cosa sí, no, y entonces y además me muestran ¿cómo se llama eso? No, y el presupuesto, yo dije, no, mijito, eso no sirve para nada. ¿Qué Entonces yo empecé a pensar y yo dije, no, esta vaina, a mí me tiene que ayudar la gente porque esta vaina uno solo no se puede. Entonces empecé yo a decir, esta vaina, y empecé a pensar y se me ocurrió que esta vaina tenía que ser con un voluntariado que la gente, porque uno sin presupuesto, sino decir, yo tengo que enamorar a la gente de que esta vaina para que me ayuden y que la gente se enamore además en cada región de sus monumentos. Entonces, no, ustedes no se imaginan. En ese momento, el patrimonio casi que estaba en manos era de la gente de Bogotá, de los historiadores, y los arquitectos. Sí, los arquitectos que hacían libros. Y yo nunca, mejor dicho, yo había hecho un proyecto sin saber ni siquiera qué quería decir eso de patrimonio. Entonces yo no era del grupito ese, pues, de los señores muy de la Academia de Historia ni nada de eso. Yo venía de Barranquilla, entonces yo venía, además yo era reina de carnaval, ¿me entiendes? Yo vengo de otro mundo, ¿entiendes? Entonces, esa perlita la teníamos reservadita, esa perlita, yo no la quise hacer pública. Entonces yo venía de otro cuento, entonces como quien dice que yo no me tomaban como, o decían que yo no, como que yo no era la serie, no representaba la seriedad que el cargo imponía. Me imagino yo porque la criticadera. Entonces, pero entonces yo tenía una persona que me quiere mucho, porque resulta y pasa que ese señor fue mi padrino de bautizo, porque mi papá era muy amigo de él, porque fueron compañeros de un colegio en Zipaquirá, porque los dos se ganaron una beca, porque eran muy inteligentes, pero eran muy pobres y no tenían plata para el bachillerato. Entonces se ganaron una beca y les tocaba venirse por el río Magdalena en planchón. Imagínense, dos costeños a venir a estudiar a Zipaquirá. ¡Semejante mío! ¡Uy! Horrible. Y entonces estos señores ni tenían abrigos, ni tenían nada. Mi papá dice que eso era horrible porque pues ellos con las alborotadas de flores y no sé qué, y estos señores pues, no. Entonces, ese señor era mi papá, que un arquitecto que pues muy connotado porque papá fue presidente nacional, fue la primera vez que una persona de fuera de Barranquilla, además, fue presidente nacional de los arquitectos. Él se murió siendo presidente de los arquitectos, lo acababan de elegir. Y el otro personaje, pues, era nada menos que García Márquez, que era que fue mi padrino de bautizo. Casi nada, casi nada. Y entonces yo, como ya mi papá ya se había muerto porque precisamente esto pasa un año después de que mi papá se muere, y yo estaba dirigiendo la oficina de mi papá. Entonces, lo que pasa es que él se vuelve como mi papá. Entonces yo, angustiadísima, le cuento el rollo por el que estoy pasando y la angustia que yo tenía, porque yo decía, imagínate, cómo yo voy a dejar mal a ese señor que es primera vez que a mí me ofrecen un cargo y yo no voy a ser capaz, y es que esto no se puede. Entonces me hizo, Katia, a mí me parece que eso de ese voluntariado me parece chévere. Entonces le dije, bueno, entonces pongámosle un nombre. Y bueno, tú piensas.
Yo lo llamé y le dije que yo estaba pensando que tenía que ser una cosa como fuerte, como que peleara a la gente por eso, y le dije que brigadas de patrimonio. Entonces, y él que era, pues como era amigo de Fidel Castro y todo, me dice, no, no, Katy, ese nombre es como de comunista, no señor. No era. Entonces, entonces me dijo, déjame pensar y yo te aviso. Entonces yo mientras tanto llamé a un amigo mío que era un de esos súper de publicidad, porque en ese momento, yo le juro, la gente no sabía que era patrimonio. Era, Claro. era, era tan resguardado en un mundo tan intelectual y tan Sí, académico que la Academia de Historia, que el decano de Arquitectura, que el historiador de no sé qué. No, 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 de pega. la Junta de Monumentos. Y no, eso era, mejor dicho, qué pena me da, pero eran unos señores muy connotados, pero muy encerrados en sí mismos. Era como que la gente que sabía de patrimonio, pues era, mejor dicho, pues los de Harvard, pues no, qué artera. Ajá. Entonces, ¿cómo es que se llama? Yo decía, que aquí hay que democratizar esta vaina porque es que el patrimonio tiene que ser de todo el mundo. Entonces, llamé a este amigo mío que era un publicista, y le dije, necesitamos, hay una cosa que se llama, hay una cosa de televisión que yo sé que es gratis, y a mí como no me da pena nada, pues yo llamé al señor de lo que en ese momento era RTS Hoy, y le dije, mira, yo necesito, vamos a hacer un programa muy importante en el Ministerio de Cultura, necesitamos que me apoye la televisión pública, y empezamos a sacar unas propagandas que ustedes no se imaginan. Empezaban diciendo así, el patrimonio no es solo económico, imagínense. Entonces la gente quedaba así, el patrimonio, entonces empezaban, Ese no, era el concepto inicial de patrimonio, lo económico. todo el mundo creía que era eso, nadie Ajá. sabía que era otra cosa. Entonces empezamos con estas propagandas que fue divino, 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 y luego como a la semana me llama Gaby y me dice, ya te la tengo. Ese programa que tú quieres es tan amplio y cobija tanta cosa y se necesita que sea un centinela, pero centinela no es bonito, porque centinela es como de cárcel. En, Ajá. hay una persona que vigila y es como un centinela, pero es un centinela del horizonte. Miren lo lindo. El que vigila el horizonte está en el. Imagínate. Y ese señor que vigila el horizonte y que cuida de que no vengan los barcos, de que los piratas, de que todo, se llama vigía. Y de ahí nace el nombre Vigía de Patrimonio. O sea que nuestro nombre viene de Nobel, mijito. Esto no es. Hermosa historia, hermosa. Todos que estar muy orgullosos porque gracias a García Márquez tenemos el nombre de Vigías del Patrimonio. Entonces ahí arranca la cosa y entonces empezamos a pensar de que a todos nos gusta sentirnos como que de que había que adornar el programa con un uniforme, con unas gorras, con un juramento, que todos nos sintiéramos como en una familia, que ser vigía fuera una cosa que te empoderara, que te diera una seguridad, que te diera, ¿qué te digo yo? Que te Una diera identidad. claro, que te diera un distintivo y que te hiciera respetar en tu comunidad. Entonces, yo me dediqué a conseguir los uniformes para los vigías. Ese logo que ustedes tienen lo hizo mi hija Katy Andrea. En ese momento estaba estudiando diseño industrial. O sea, todo era como, El primero, el nacional. claro, es el del foquito. Ese lo hizo Ajá. mi hija Andrea. O sea, todas esas cosas no le costaron nada al ministerio, que conste. Que nada de eso tuvo costo. Por eso es que me da rabia cuando el ministerio no les consigue los uniformes ni nada, porque yo decía, si este programa ha sido lo más exitoso del mundo y no les ha costado a ustedes nada, en cambio se gastan un poco de plata haciendo unos estudios y una cantidad de cosas pendejas. Ay, Dios mío, mejor dicho, ya no critico más. No, Entonces, y la gente se muere por este programa y pone todo de ellos, su bolsillo, su corazón, su amor, todo. claro, es lo lindo. En todo caso, entonces, arrancamos pues, y ese programa, lo primero que hice fue que hice una convocatoria por televisión. Primero era, ¿qué es el patrimonio? ¿Cierto? Y después fue una convocatoria por televisión que decía, tú quieres defender tu patrimonio, llama a este teléfono, porque en ese momento no había ni celulares ni nada tampoco. ¿Ah? Entonces, uno llamaba y era facilísimo. Ahora se inventaron una cantidad de rollos y una cantidad de papeles que hay que tener, no sé qué, hay que el RUP, como yo les digo, si es que esto nadie les está pagando, tiene que ser fácil, es voluntario, voluntario. Exactamente. Que Eso fue también yo lo he criticado. Sí, a medida que fue pasando el tiempo, había mucha gente y unos ministros, porque lo sé, que querían acabar con el programa. Y una manera de Ay, acabar sí, fue lo ponerle sufrí.
ponerle arandelas y ponerle como tareas y ponerle como metas y una cantidad de pendejadas. En todo caso, miren lo lindo. Yo me acuerdo que hubo una época en que querían cambiarle el nombre y el logo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, No, por eso te digo, la brutalidad, pues, qué cosa tan horrible. Entonces, ¿cómo se llama? doctora, ¿usted puede prender la luz? Claro, un momentico. Eso, porque se me da esta historia tan hermosa y que no la veamos. Bueno, pues que no me decían nada, yo qué iba a saber. Por no interrumpirla. Bueno, entonces, ¿por dónde iba? Bueno, entonces empezamos con una convocatoria por televisión lindísima, porque empezaron a llamar gente de todas partes del país. O sea, una cosa impresionante. Y ahí es cuando empezamos a ver que el patrimonio también podía ser natural, que el patrimonio podía ser la comida, y podía ser la arepa de huevo, y podía ser el álbum de la abuela, y podían hacer los juegos, y podían ser las historias que los abuelos le contaban a los niños. Y yo me consigo un premio muy lindo, que eso se acabó después también, porque yo conseguí que ese premio fuera, digamos, para toda la vida, pero como a los 10 años, pienso yo que duró como 10 años, que por cierto duró demasiado, que a lo mejor duró menos, pero lo acabaron, que era un premio que tenía la Embajada de Francia en Colombia para los vigías de patrimonio. Y el premio consistía en que una experiencia de un vigía exitosa, a esa persona iba a Francia. Yo me acuerdo de la primera persona que hoy está precisamente liderando, trabaja en el DPS de la presidencia, lo de San Andrés, se llama Catalina Velázquez. Ella se ganó ese primer premio y miren qué lindo. El programa se llamaba Me muero por jugar. Era en Medellín y el programa era... Catalina es de acá. ¿Cómo? Catalina es de acá, es antioqueña. Sí, claro. Entonces Catalina se ganó ese premio y se fue a París y todo, porque ese premio era chéverísimo. Y era lindísimo porque el programa consistía en que llevaba a los niños al cementerio. En el cementerio se sentaban sobre las tumbas, entonces que si estaba la tumba del poeta, que si estaba la tumba del político, que si estaba la tumba de acuerdo con la tumba que ellos escogieran. Catalina les contaba la historia del personaje y después prendían una velita, la ponían sobre la tumba y luego terminaban toda esta ceremonia volando cometas, como que el alma se iba al cielo. Ay, qué lindo. Y ahora que eso, yo les aseguro que a ningún niño se le olvidaba la historia de ese personaje, es que no se le olvidaba más nunca, porque la historia era impresionante. Entonces, esos programas tan creativos son los que se le ocurren a los vigías. Ese programa no se le ocurre a un profesor de colegio jamás. Ese se le ocurre a una persona comprometida como es un vigía de patrimonio. Entonces, de ese programa hubo muchísimas ganadores. Yo me acuerdo pues mucho de Catalina, que fue el primero, pero hubo muchísimos. Yo me acuerdo otro que era, que consistía en que los abuelitos los llevaban de los sitios donde de las casas donde ellos los tenían del municipio. Yo me acuerdo, creo que era en Bucaramanga, los llevaban de los sitios y hicieron la persona que dirigió este programa, iban a los parques y se conseguían por otro lado los niños en las guarderías. Entonces los abuelitos le contaban las historias a los niños. Entonces, todo, mejor dicho, eran unas cosas muy creativas y muy bonitas. Entonces, y luego empezamos pues ya a que el programa pudiera accederse a las convocatorias del Ministerio de Cultura y que en ese momento entonces el ser vigía de patrimonio te daba un porcentaje más alto de cualquier otra persona o cualquier corporación que se metiera. Sí, entonces, y el programa empieza pues a ser un programa muy exitoso. Me empiezan a llamar, me llamaron de Venezuela, yo lo creé en la Universidad Central de Venezuela, en Panamá, lo creamos en Chile, lo creamos ¿dónde más lo creamos? A ver, un momentico, yo pienso, estuvimos en República Dominicana, estuvimos en Costa Rica, o sea, incluso yo después de que me salí del Ministerio de Cultura, a mí me seguían llamando y yo seguía, ¿cómo se llama? Promoviendo el programa, sí. Claro, bueno, es que y luego hasta que llega un momento en que me llaman
de UNESCO. Ah, bueno, en UNESCO, la gente de UNESCO estaba encantada y el director de Patrimonio Mundial de UNESCO se llamaba Francesco Bandarín, que era un italiano. Ajá. Eso, por ejemplo, ahora para los 20 años él habló muy bien del programa y dijo cómo él se había conocido el programa y todo. Y Francesco, yo lo que sé es que cuando yo le hablé del programa, Francesco me dijo, yo quiero tener un chaleco de vigía, y él se ponía el chaleco de vigía de patrimonio colombiano cada vez que iba en una misión de UNESCO en el mundo, y lo tenía siempre puesto en su escritorio. Bueno, y Francesco nos propuso y ganamos el programa más creativo de UNESCO de patrimonio que teníamos, y nos ganamos un premio, y ese premio nos lo dieron en Venecia, y yo tuve la oportunidad de ir a Venecia por ese premio para Colombia y para todos ustedes, porque todos tienen que sentirse orgullosos de que es un programa premiado por UNESCO en Venecia, nada menos. Qué Programa belleza. premiado mundial. Además lo lindo fue que el programa no fue ni que el más no sé qué, no. A mí lo que me parece más lindo es que es el programa más creativo. Eso sí, que de verdad Uy, no, es que desborda en creatividad, Doc. Es impresionante, impresionante, porque ¿sabe por qué? Porque es que es buscando la manera, en esto hay mucho artista, ¿no? Sí. Y es buscando la manera de poderle llegar fácilmente a los niños, a los jóvenes, a las comunidades. Y no hay nada más fácil que hacer recurso como del arte. Entonces, por eso es que es tan creativo este programa, por eso es que es tan hermoso. No, vea, yo vivo enamorada y yo así no tenga nada que ver con mi trabajo, con patrimonio, yo estoy ahí también, igual. Llueva que... Vea, aquí vine y ya soy de la red de vigías de Antioquia. Vea, tengo la cachucha de Antioquia, Doc. ¡Ay, qué divino! Soy una de las coordinadoras de los 6 coordinadores de Antioquia. Lo que pasa es que no me cabe con este turbante, pero estoy orgullosa de ser de esta red y soy miembro honorario de la red de Boyacá. Esto hace como 10 años que Angelita me nombró en una reunión que hubo allá por ciertos trabajos que yo había hecho como por varias partes del país. Entonces allá me dio ese título también tan bonito. Qué bueno, pero mira qué lindo, porque la idea de esto es que se compartan las experiencias, se vuelve uno amigo, es muy lindo, es muy lindo. Yo me acuerdo que precisamente los 10 años los celebramos en Medellín, yo creo que la gente no sabe o no se acuerda, pero los 10 años los celebramos. Aquí en Sabaneta. Y la primera dama en ese momento, doña Lina Moreno de Uribe, se quitó el chaleco y me lo puso a mí. Y me dijo, este chaleco a mí me lo dieron en no sé qué cosa, pero usted es la que se lo merece. Y me dijo, y en ese momento no era virtual, pero él me dijo, imagínese que este es un chaleco de oro y yo le estoy poniendo el chaleco de oro de vigía. Y ella se inventó el chaleco de oro. Ella, como es tan creativa, pues también se inventó el cuento de chaleco de oro. Y me acuerdo que los 10 años los hicimos en Medellín, y ahora los 20 años sí los hicimos el año pasado también con Primera Dama. De manera que este programa siempre ha estado acompañado además por primeras damas y todo, porque yo pienso que la gente que uno le echa el cuento de este programa, a todo el mundo le encanta. A todo el mundo. Sí, a todo el mundo. No, pues hoy me estaba diciendo una niña que trabaja los cantos de trabajo de Casanare. Ajá. En Yopal. Ellos tienen una escuela de cantos del llano. Y es toda una familia. Eso el papá les enseñó. Yo no sé ese señor por allá en Sabana adentro con solo ganado y cómo los crió punta de cultura. Ese señor es una cosa impresionante. Y me estaba diciendo, Rosalvita, yo necesito que venga y me ayude. Yo necesito que venga y me ayude. ¿Cuándo puede venir? Y pues como yo ya tengo un hijo que vive allá en Yopal, yo le dije, mi hijita, pantieres tarde, espérese que yo pueda empezar a salir sin que me hagan mucho escándalo aquí en la casa, pero me voy a ayudarle todo lo que sea. Y ella se acabó de ganar unos premios del ministerio y te hacen ese trabajo bellísimo porque hacen el canto del ordeño, el canto del rodeo, el canto de trabajo de siembra. Es una cosa muy linda. En esta plataforma de Conversarte los entrevistaron la semana pasada, son 3 hermanos y la fundación se llama Funda Cachera. ¿Funda qué? Funda Cachera. ¿Y eso qué significa? Porque la cachera, yo lo aprendí ese día que los entrevistaron, la cachera es como una pieza que va en la soga de enlazar, y cuando enlazan el animal, la vaca o el toro, no lo lastiman cuando lo alan, porque como que frena el rejo y los mantiene agarrados, pero sin que se suelten, pero no los lastima. Entonces ya ellos cuando se acercan
y le hacen lo que tienen que hacerle al animal, bien sea que lo vayan a hacer algún tratamiento o que lo vayan a marcar, bueno, lo que sea, ya le quitan esa pieza, no es una pieza como si fuera como en un metal, no sé si es hierro, pero es una cosa precisamente para no lastimarlo, se llama cachera, y ellos llaman su fundación Funda Cachera. Eso tocan el cuatro, tocan la bandola, el arpa, el cacho. Ay, esa gente es una maravilla, una maravilla. No, pero es que esos son es que yo digo que esos son los vigías naturales que se tienen que poner el uniforme y hacer el juramento y ya. Claro, ay, sí, es que es impresionante. Mire, a mí en un momento me llamaron la atención, que porque yo por donde iba, yo iba haciendo trabajo a nombre de los vigías del patrimonio. Porque yo todo lo que yo vea que tiene que ver con patrimonio, yo digo, soy vigía del patrimonio, esto es puro patrimonio. Yo hablo de patrimonio y hablo del programa de vigías. Y a mí me llamaron desde el ministerio, me llamaron la atención por eso. ¿Verdad? Te deberían haber felicitado, ¿ves? Que es que la gente no entiende. Hace varios añitos me pasó eso. Te han debido llamar a felicitarte, al contrario. Porque yo no tenía por qué estar haciendo nada a nombre del programa del ministerio, pues nombrando el ministerio ni nada de eso. No es del ministerio. Se nos está yendo. Sí, espérate un segundo que me están llamando del ministerio. Ah, ok. Dale, dale. Hola, Iván. Hola, Iván. Bueno, ¿cómo la ven con este personaje que tenemos hoy acá? De lujo, de perlas. Yo sabía que ella iba a aceptar esta invitación y sabía que nos tenía muchas historias maravillosas y todavía lo que falta, porque ella después, ella no solamente se ha desempeñado con el tema de patrimonio, digamos, de un tiempo para acá, sino que también ha estado, como yo decía en el afiche promocional de este conversatorio, que ella ha trabajado con cargos públicos en otros ámbitos, pero desde allí ha hecho un trabajo muy grande también por el patrimonio, o sea, ella le picó y es como a todos, o sea, eso fue contagioso, de verdad que este tema de los vigías del patrimonio es como una pandemia. Yo quiero saludar a todos los vigías de Antioquia, que debe de haber mucho vigía de pronto escuchándonos. Quiero decirles que me siento muy feliz de estar siendo una de las coordinadoras de Antioquia, de los vigías, y también quiero saludar a los vigías nacionales que en este momento nos estén escuchando, porque pues a todos ellos les hicimos la invitación. A mí me parecía muy interesante que pudieran escuchar de viva voz toda la historia de cómo fue, y además también contada, ¿no? También contada. Entonces, bueno, por aquí hay un saludo de Forjadores de Paz de la Estrella. Hola, John Jairo, un abrazo muy grande. La doctora está contestando una llamadita, pero ya regresa con nosotros. Entonces, una cosa es que ella nos cuente la historia con todos sus bemoles, a uno contarla pues así, que fue una arquitecta que se llama Katia González, la fundadora, la organizadora del programa. Hola Juan Pablo, qué bien, Antioquia presente, y yo sé que hay mucha gente de Antioquia viéndonos porque no todos conocen la doctora Katia, no todos conocen la historia que nos está contando la doctora Katia, y ahora vienen una serie de anécdotas muy interesantes de la doctora Katia, porque ella es la que hace la renovación del centro de Bogotá. O sea, yo no sé si, bueno, los que estén de Bogotá, aquí de Cundinamarca, que iban a San Victorino, conocieron muy bien el sitio, pero no sé las otras personas de pronto, pero San Victorino era una cosa espantosa, espantosa, y ella fue la que hizo toda esa remodelación, hizo que una cosa con altura, una cosa hermosísima, claro, porque ella lo hace como con esa doble visión, ¿no? La visión de la arquitecta con su estética, con su simetría, con ese sentimiento que tienen los arquitectos de artista, porque para mí un arquitecto es un artista, pero además estaba ese otro sentimiento tan maravilloso que la tiene poseída desde hace 21 años, que es desde la mirada patrimonial. Entonces, allá encuentra uno que hay cosas muy lindas que ella rescató esa zona, y es una zona que ya no era esa zona de peligro, no era esa zona de tugurio, no era esa zona
horrible, que eso era miedoso, pues ir a San Victorino, uno sabía que iba a conseguir allá lo más económico y la gente se surtía sus almacenes y todo en este sitio porque era como una despensa nacional para todos los que tienen o tenían almacenes, pero era muy peligroso. Pero hoy día no, hoy día uno va a San Victorino y se da un paseo por San Victorino porque es un sector muy lindo. Y pues lideró una empresa por primera vez que se creó en Bogotá. Ella trabajó con la alcaldía de Bogotá, pero bueno, yo no quiero seguirme adelantando porque yo quiero que sea de viva voz, por eso yo decía yo, de viva voz, que la doctora nos siga contando. Aquí la tenemos de nuevo, doctora, porque usted marcho no le va a alcanzar el tiempo. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿De qué quieres que hablemos? Porque, ajá. Vea, un pedacito. Cuéntenos cómo fue eso del Carnaval de Barranquilla. Usted debe ser una gozona de miedo. Por eso decía en una entrevista que le hicieron, dice, el que lo vive es el que lo goza. Eso mejor dicho, más currambera para dónde. Sí, no, la verdad es que ser reina del Carnaval de Barranquilla es un honor, porque además de eso es que es un título vitalicio, porque como las reinas del Carnaval no somos ni las más bonitas ni nada, sino las que somos las más chéveres y las que tenemos más sabor y todo, pues entonces eso nunca se quita. Entonces eso no importa. Entonces, la verdad es que mi papá me ayudó muchísimo, muchísimo, porque él también era un carnavalero y además bailaba divino. Yo bailo súper bien, qué pena. Ah, no, si usted lo dice, es porque, mejor dicho, es más de lo que podemos imaginar. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando a mí me coronaron, en ese momento habían varias orquestas. Entre esas estaba estaba invitada especial la de Fruco, y en ese momento el cantante era Yo Arroyo. Pues quiero que sepan que yo bailé todo el tiempo con el cantante que era Yo Arroyo, y les quiero decir que a mí no me dejó para nada, al contrario. Mejor dicho, le seguí la piernecita y todo, se la hacía igualita. Y luego con los del Gran Combo, esa cosa que ellos hacen así y todas esas cosas, yo la hacía igualita, así que a mí no me vienen con cuentos, porque yo en tarima y todo, mejor dicho, me defiendo. No. Y la verdad es que luego, no, ya hablando en serio, por ejemplo, fui una de las abanderadas y yo fui la que armé el dossier, lo presenté en la UNESCO, y por eso es que el primer patrimonio inmaterial declarado por la UNESCO a nivel mundial fue el Carnaval de Barranquilla, y la verdad lo presenté yo. Sí, no te creo. Nadie me quita lo bailado. Y las cosas que he hecho tampoco. Eso lo hice yo. Qué maravilla, ¿cómo así? Ah, para que vean. O sea que eso fue después del 2003, porque aquí no, es que lo que pasa es que yo armé el dossier, lo presenté, pero ellos lo estudian y luego votan y luego no sé qué. Como las cosas de acá que se demoran, ¿verdad? Como un proyecto. Pero cuando salió el del documento, a las 3 de la mañana, a quien me llamaron fue a mí, y quien llamó al Tiempo, llamó al Heraldo a decir, acaban de votar y el patrimonio, le ganamos a Río de Janeiro y le ganamos a Río, es el de Colón, el de Barranquilla. A eso sí, la ministra era María Consuelo Araujo, pero a quien llamaron fue a mí a decirle, Katia, pasó tu proyecto. ¿Cómo les parece? Y ella también se dio el gusto de tener la declaratoria del vallenato, ¿no? La doctora Araujo. Exacto, sí. Cada una lucha por sus cosas. Oiga, sí. Pero qué maravilla, porque eso para mí era nuevo, eso es nuevo, yo no lo sabía. Claro, preguntan para que vean. Súper. Bueno, doctora, usted estuvo en Bogotá, luego trabajó con la alcaldía de Bogotá, y yo aquí les estaba anticipando un poquitico, corríjame si yo de pronto aquí la embarré, y usted va a contar la historia como es. Usted renovó el centro de Bogotá, y ese lugar que se llamaba San Victorino, que era, como decimos popularmente, una olla, usted hizo de ese lugar todo un paseo donde uno ya va y no le da miedo. Cuéntenos cómo fue eso. Bueno, mira, cuando yo llegué yo siempre he soñado con la recuperación de los centros históricos, que eso es parte del patrimonio, ¿no? Y eso es parte de las declaratorias que se hacen desde la Dirección de Patrimonio. Entonces, una de las declaratorias que yo hice, por ejemplo, obviamente ya si vamos a seguir en lo que que uno se muere por hacer las cosas por su tierra, como me pasa a mí, pues yo hice la declaratoria del barrio El Prado y del centro de Barranquilla. Entonces, digamos que empecé a conocer y a mirar el potencial que tienen los centros históricos de este país. Y los centros históricos en todas partes del mundo es donde
donde están los mejores sitios, donde son los más caros, y resulta que en Latinoamérica los centros históricos nosotros los abandonamos y todo el mundo se va para el norte y se va por allá, y resulta que los edificios lindos y donde está el corazón de la ciudad se abandonan. Entonces, yo pues empecé como una tarea pues también importantísima de recuperación de centros históricos. Entonces yo empecé a dar conferencias de esto por todas partes donde a mí me invitaban, y ya pues ya salí, ya después de que salí del ministerio, porque empezó como una obsesión para mí lo de los centros. Entonces yo me acuerdo que en esas yo di una conferencia en Camacol, y ahí estaba un señor que se llamaba Lucho Garzón, que yo no tenía ni idea ni quién era, porque como les digo, yo pues, primero que ni era de Bogotá, ni segundo pues no era política, yo siempre digamos que he sido técnica. Y entonces ese señor llegó y me dijo, oiga, yo me llamo Lucho Garzón, yo creo que yo voy a ser alcalde de Bogotá, estoy de candidato. Si yo gano, usted me hace eso. Yo le dije, claro. Cuando ganó, me llamó. Y yo, eso era un programa que había hecho Enrique Peñalosa, lo había inventado, pero era un programa que tenía plata de Naciones Unidas para hacerlo. Llevaban 8 años como un programa, o sea, tenían una misma persona liderando ese programa, pero nunca habían podido crear la empresa de renovación urbana, y que porque no tenían plata. Entonces, un momentico, que esto se me está acabando. Entonces yo lo que hice fue que yo dije, pero si es que uno para crear la empresa no se necesita tener plata, lo que se necesita para esto es tener tierras. Pásenme las tierras que tengan en el centro de Bogotá, y yo con eso creo la empresa. Y creé la empresa de renovación urbana de Bogotá, y fui su primera gerente, y empezamos a trabajar precisamente por todas esas áreas, porque renovación urbana se hace renovación urbana en esas áreas que la ciudad ha dejado perder, y se encuentran deterioradas y han cambiado de uso, y pasa lo que yo les hablaba como en los centros de ciudades. De esas áreas se encuentran en muchas partes, pero generalmente donde más hay que hacer renovación urbana es en los centros urbanos nuestros. Entonces, como esa parte de Bogotá, no solamente San Victorino, el Bronx, todas esas cosas, empezamos a hacer un trabajo lindísimo. Empezamos a hacer hicimos un concurso arquitectónico para hacer un centro comercial para San Victorino. Desafortunadamente, después, cuando ya teníamos todo eso armado, digamos, llegó el próximo alcalde, que era Petro, y dijo que eso él no lo quería hacer. Eso empiezan las cosas, pero por ejemplo, toda esa parte, eso, cuando ya uno crea la semilla, las cosas se empiezan a dar, y eso empezó a cambiar todo, y los privados se interesaron en el centro. Hoy ustedes ven proyectos en el centro de Bogotá de vivienda por todos lados. O sea, hermoso por ese Santa Fe que hicieron. Y no, impresionante. Entonces ya todo esto nos sirvió. Por ejemplo, el programa, esa esquina donde está en la Avenida Jiménez, donde está el proyecto de la Cinemateca, ese proyecto lo hicimos nosotros también. O sea, fue creado en la empresa Renovación Urbana de Bogotá. Ese proyecto urbano que se hizo con privados, de los más exitosos de Colombia, es ese. La ciudad con ese proyecto, porque es que además es un negocio, ¿no? La empresa de renovación urbana es una empresa. Les quiero contar que Bogotá con ese proyecto se ganó 28.000 millones de pesos. Epa. Doc, y cuando usted dice con la empresa privada, ella tiene Lo que pasa es que aquí hace una empresa de renovación urbana. Una empresa identifica unos lotes, tiene unas ideas de unos proyectos, les pone una norma y llama a unos privados y les dicen, vea, ¿sabe qué? Les vendo este lote con esta norma, desarrollelo. Y los pone a concursar. Y el que más le dé a uno, con ese se va. Es un negocio. Pero, es buenísimo. No, pero es que, mejor dicho, estamos después con un cerebro bien teso, bien teso. No, lo que pasa es que a mí me gusta concretar cosas y hacer realidad. A mí esa cosa de estar haciendo cosas que se queden en las bibliotecas y haciendo estudios y eso, a mí eso no me gusta. A mí me gusta hacer cosas que se hagan de verdad, verdad. Yo digo ¿Cuánto tiempo? Muy pobre, este país es muy pobre para tanto estudiadera. ¿Entiendes? Entonces, a mí me fascina que si uno hace un estudio, porque se va a concretar en una realidad y se va a hacer. Pero es que esas vainas, miren cuántas veces se ha estudiado el Metro de Bogotá. El Metro de Bogotá, 8 estudios lleva el metro. 8. Estudiándolo. Ojalá que esta vez sí se haga de verdad, verdad. Ojalá. Pero 100 años de estudio. Doctora, ¿usted cuánto duró en la dirección de patrimonio? 4 años, y después con el próximo presidente como 5 con Uribe. Bueno,
Bueno, qué rico que usted pudiera volver a dirigir pues como el patrimonio nacional, ¿no? Porque usted tiene todavía, mejor dicho, cuerda, por Dios santísimo, y usted fue la que se encargó de este polvorín tan bárbaro, porque esto es un polvorín. Eso hay que ver cómo la gente toda, o sea, a la gente, ¿qué le hace falta? Más información, la gente no sabe mucho. Eh, yo que he tenido la oportunidad de andar aquí en los municipios con algunos, con los compañeros de la red de vigías, y apenas se les cuenta cómo es este tema, todo el mundo se emociona y todo el mundo lo quiere hacer. La inversión es mínima, o sea, a ver, preparémoslos, capacitémoslos, démosles unos distintivos y pongámosle alas a toda esta gente que quiere trabajar. Además que, doctora, yo soy una de las que pienso que los vigías del patrimonio deben constituirse como en grupos de emprendimiento, que ellos generen sus propios ingresos desde el mismo patrimonio, porque es que ¿quién más responsable para manejar Qué bueno que el me está tocando este tema, porque ustedes saben que este nuevo ministro es un ministro que fue el que hizo el libro de Economía Naranja. Él, Ajá. de todo eso, él es un enamorado de todo lo que es emprendimiento, innovación. Es de las personas que más sabe de eso en Colombia y que vive enamorado de eso. Y me dijo que él me Espérate, dijo, doctora. Katia, lo que vamos a hacer es que vamos a darle un impulso grandísimo al programa Billetes de Patrimonio. Dice, mira, yo me voy a olvidar, pero me voy a imaginar que los billetes de patrimonio tienen chaleco naranja. Así me dijo. Qué maravilla, qué maravilla. Yo le iba a preguntar que cómo veía usted la proyección a futuro del programa. No, pues es que precisamente yo pienso, incluso me pidió que lo ayudara y estoy en esa porque nos estamos poniendo de acuerdo porque lo voy a ayudar mucho en la parte de la reconstrucción de San Andrés, porque pues yo vivía allá y tengo mucha gente amiga. En San Andrés tenemos vigías, en Providencia tenemos vigías, y ese contacto mío con los vigías de allá, que fueron de los primeros también, Josefina Huffington, por ejemplo, Clotilde. Ajá. Entonces, esa gente, yo tengo mucha empatía con ellos, obviamente, de manera que cuando se necesita mucho diálogo con ellos, y yo pienso que puedo ayudar mucho a que se hagan las cosas bien y que se hagan las cosas sin que se altere el patrimonio, porque a mí casi me da un yello cuando yo veo unas casas de plástico, casi me da un yello. Entonces, Vea, entonces yo veo una cosa muy complicada en el tema del patrimonio y es el patrimonio inmueble. A mí me parece que eso es una papa caliente, caliente, y sobre todo que con estos desarrollos urbanísticos que se ha apoderado de estos municipios, por ejemplo, de eso es una prueba fehaciente Sabaneta, que se acabó con todas esas hermosas casonas en madera, con balcones, con tribunas, para dar paso a estos rascacielos, porque es que aquí yo vivía hace un año en un 32º piso, en un sí. piso 32, y ahora estoy en otro también bien alto desde aquí, pero ya estoy es como en la montaña, desde aquí veo toda la ciudad, incluso de Medellín. Uh-huh. Pero son puras, aquí vino a visitarme porque él también, bueno, yo también tengo un padrino, sino que se me fue con esto del COVID, el que era presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca, el doctor, usted lo debe haber conocido, el doctor David Rubio. Ajá, ay, Un hombre sí. que luchó por el patrimonio, por la cultura de Cundinamarca, un hombre que quiso que se recuperara, no, que Cundinamarca tuviera identidad, porque es que a Cundinamarca le hace mucha falta de identidad, porque como es el corazón de Colombia y a donde llega toda la gente de todo lado, entonces como que ha sido muy complicado y él por eso luchó muchísimo. Y Sí. él vino y se estuvo conmigo una semana y él me decía, son puras flautas, esos edificios tan altos, él decía que eran flautas. Ajá. Entonces, aterrado pues de ver cómo los pueblos van perdiendo esa infraestructura tan hermosa cuando se puede conservar y a la par desarrollar. Y a mí me parece que ese es el mayor problema que estamos viviendo. Yo amo el patrimonio inmaterial, me parece lo más divino, lo más hermoso, me muero por él, yo lo trabajo, yo lo hablo, lo hago charlas con los niños, los llevo a que conozcan y se apropien de todas esas tradiciones, costumbres, todas esas manifestaciones, pero a mí me parece el patrimonio inmueble muy complicado, doctora, porque hay muchos intereses. O sea, ahí tenemos una cosa que es el factor económico de por medio. Sí, es verdad, es verdad. Entonces eso es lo que nos está haciendo, digamos, muy difícil la conservación de esas grandes infraestructuras tan icónicas pues de los territorios. Sí, Y es que pues eso es la cosa que
que la parte del patrimonio contra la parte de las urbanizaciones y de todo, es que hay que empezar a tener un diálogo porque es que es muy complicado, es muy complicado. Eso Y a es, mí me parece que hay que hacer mucha concertación, porque es que también, a mí me parece que en un tiempo hubo como que hablar de los vigías del patrimonio era hablar del coco, ¿no? Eran como los perseguidores, como los que denunciaban, como los que sí. sí, Yo siempre decía, bueno, no, nosotros no somos policía, nosotros tenemos es que hacer mucha pedagogía es como lo que nos claro, corresponde a nosotros. Pero entonces, digamos, mire, yo aquí fui promotora de patrimonio año y medio. ¿Y usted cree que a mí me recibió el jefe de planeación una sola vez? de Nunca me quiso verdad. recibir. No, nunca me quiso recibir. Porque el patrimonio, las personas que trabajamos con el patrimonio estamos como estigmatizadas, que somos las que no dejamos el desarrollo, no dejamos Sí, que se que desarrolle. paramos el progreso, que paramos el progreso. Exactamente, paramos el progreso. Entonces, a mí me parece que a eso, mire, inclusive aquí hace 2 años con la red con la red de promotores de patrimonio de la Urrasur, que hacíamos cada año, nos organizábamos y hacíamos el mes del patrimonio, y para uno de ellos dijimos, vamos a traer un conferencista, pero así de raca mandaca, que nos haga una charla sobre patrimonio inmueble, cómo es que tenemos que manejar este asunto, porque es que el gran dolor de cabeza y la gran batalla que tenemos que dar, y la no batalla, es sentarnos a dialogar y que ellos no vean que somos los que impedimos que se desarrolle el desarrollo, valga la redundancia, y más bien que podemos desarrollar a la par con la conservación y podemos hacer un trabajo muy lindo de manera mancomunada. Y digamos que los vigías también pensemos en que la misión nuestra es muy pedagógica, muy educativa, no ser represivo ni nada, porque no tenemos la autoridad para eso en primer lugar. Claro. Entonces eso me parece a mí muy complicado, pero eso está haciendo mucha falta. Yo se lo decía a Omar Prieto, el que estuvo en el ministerio. Yo le decía, Sí. doctor Omar, Gabriel Omar, yo le decía, esto es una situación, ustedes tienen que darnos a nosotros las herramientas para poder entrar a aprender a concertar con las autoridades locales para que ellos también no estén dando licencias a la loca, sino que sepan que sí pueden hacer, dar licencias y sí pueden hacer edificios y pueden hacer muchas cosas modernas, pero que el patrimonio sea una cosa también que tenga la misma prioridad que ese desarrollo y que se puede perfectamente, que se puede. Sí, lo que tú dices, la clave es la concertación entre las dos cosas, ¿no? Eso es la clave. Ajá. Pero entonces, por eso es que es tan importante trabajar con los niños y los jóvenes, porque necesitamos asegurar una futura generación consciente y consecuente con el tema del patrimonio, porque esta gente que está desempeñando esos cargos ya vienen con un pensamiento que es muy difícil cambiárselo. Sí, es Y verdad. la parte económica, los intereses económicos, pues tienden a llevárselos por delante, ¿no? Entonces, bastante complicado el asunto por ese lado. Bueno, doctora, nos quedan 10 minutos. ¿Qué le va a decir usted a los vigías del patrimonio? Que Bueno, aquí ya le mandó saludos John Jairo de la Estrella, le mandó saludos nuestro representante a nivel nacional de los vigías, Juan Pablo. Juan Pablo de aquí de Itagüí, y por ahí han estado saludando, entonces, bueno, a ver. No, la verdad es que pues todo mi apoyo para ustedes. Como les digo, estoy en conversaciones con el ministro, de manera que no lo voy a abandonar. Estamos en conversaciones a ver si arranco la semana entrante ya oficialmente con el ministerio para poder ayudar a que las cosas se den, de manera que pues siempre tendremos pues tendrá mi aliada ahí en el ministerio y estoy segura de que con el ministro vamos a hacer muchas cosas. Desafortunadamente, ahora con la pandemia es horrible porque todo es virtual, no hay nadie. Uno, por ejemplo, el día que yo fui a hablar con él,
que él me propuso que siguiéramos trabajando juntos y todo. No hay nadie en el ministerio, eso está vacío, entonces es todo muy difícil. Lo de San Andrés ha sido una cosa que pues nos ha golpeado a todos, sobre todo la parte patrimonial, porque San Andrés lo que tiene es patrimonio. San Andrés vive del turismo, de su turismo, y Providencia de su patrimonio cultural, de su patrimonio natural, de su patrimonio gastronómico. Entonces, eso es una cosa gravísima para el patrimonio de este país. Entonces, yo pienso que entre todos hay que apoyar todas estas cosas que nos están pasando. Estamos en un momento en donde la solidaridad es muy importante. Tenemos que ser muy solidarios y tenemos que estar muy unidos, porque la verdad es que estamos pasando un momento muy difícil y este programa tan lindo lo tenemos que seguir adelante, tenemos que sacarlo adelante. Y nada, un abrazo patrimonial para todos y cada uno de ustedes, y que los quiero mucho. Y muchas gracias, Rosalba, por esta invitación. Muchísimas gracias. Doctora, a usted muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad que para nosotros es un honor tenerla. Y maravilloso poderle llegar de viva voz a toda esta comunidad con el origen del programa, cómo fue, y además con todas esas cosas lindas que nos contó, y esa voz de aliento que usted les da, que no los va a abandonar, que no nos va a abandonar. No, jamás. Entonces, maravilloso, maravilloso. Yo sé que todos los que la han escuchado han quedado muy contentos seguramente, y bueno, sabe que tiene un equipo muy grande, doctora, aquí en Colombia, y que seguirá creciendo, porque eso es lo que uno ve. A pesar de pandemia, a pesar de todo las comunidades de los municipios quieren organizarse con sus grupos de vigías del patrimonio, y no precisamente porque el tema de plata, no precisamente por eso. Es una cosa loca. Yo no sé usted cómo consiguió que esa mística, o sea, que el programa naciera con esa mística, y que se transmite esa mística, porque es que así, vea, uno se le eriza la piel hablando de patrimonio. Eso es una cosa loca. Es impresionante. Eso es lo más lindo que tiene el programa, esa mística. Tú dices, qué lindo. Sí, de verdad, muy orgullosa de todos y cada uno de ustedes. Me encanta. Listo, doctora. Bueno, un abrazo enorme, muchísimas gracias, y hasta una próxima ocasión. Felicidades. Chao. Bueno, para todos los que estuvieron con nosotros, mil gracias por habernos escuchado. Un abrazo grande de Infinito Cultural, Arte y Patrimonio, desde la Fundación Arriba Colombia. Aquí seguiremos todos los lunes, no se les olvide. El próximo lunes vamos a tener a un familiar directo, es que creo que es como un nieto, un bisnieto, un tataranieto en segundo, tercer grado, del gran poeta José Asunción Silva, y él se llama igual que él, José Asunción Silva. Entonces, el próximo lunes tendremos a José Asunción Silva, a José Asunción Niño, creo que es el apellido de él, sí, José Asunción Niño, y no se lo pierdan también, porque nos va a contar otra serie de anécdotas de su abuelo, de su tío abuelo, de su tío bisabuelo, bueno, como quiera que sea. Él también es poeta, es un hombre académico, y fuera de eso, tiene lazos sanguíneos con el general Santander. Entonces, la historia que nos va a contar también va a ser una historia maravillosa. Bueno, quiero decirles que mil y mil gracias por acompañarnos, y que cada lunes los esperamos en este espacio. Feliz tarde para todos. Gracias a Conversarte. Gracias, Andreita. Chao, chao.